RTP. Está con nosotros Raúl Bravo, analista político, él es de Perú, y vamos a hablar sobre las elecciones en ese país. Algo que nos ha sorprendido el día de ayer es el cambio de la tendencia y bueno, un cambio ahí de quienes irían al balotaje. Bienvenido a la mañana en RTP, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un cordial saludo desde Perú, a sus Gracias, órdenes. gracias a usted. Voy a iniciar esta ronda de preguntas consultándole cómo están los datos de escrutinio a esta hora. Sí, a la mañana de hoy, jueves, se mantiene en un primer lugar la candidata Keiko Fujimori, seguida en un segundo lugar por el candidato Roberto Sánchez. Le pisa los talones en un tercer lugar el candidato Rafael López Aliaga, por un margen muy mínimo, por un margen muy mínimo que no supera los 30.000 votos en promedio, ¿no? El conteo va en promedio a no más del 95% del total de votos, y en ese sentido la espera se hace larga, eso genera incertidumbre, genera desazón, y en ese sentido algunos candidatos, entre ellos López Aliaga, ya está pidiendo incluso pedir que se anulen las elecciones por un supuesto fraude, ¿no? No se puede determinar finalmente si ha habido fraude, tendrán que ser las autoridades quienes determinen ello, tendría que hacerse una auditoría, peritaje, qué fue lo que falló, para poder afirmar eso, ¿no? Por lo pronto la candidata Keiko Fujimori se muestra tranquila, no se atreve a decir si hubo o no hubo fraude, ¿no? Porque bueno, hay que entender que ella está cómoda en un primer lugar, ¿no? Es amplia la ventaja que le lleva incluso al segundo lugar. Raúl, muy buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy. Usted mencionó esta palabra que muchas veces se vuelve común cada vez que hay un proceso electoral en nuestra región, que es fraude. Pero entendiendo los métodos contemporáneos y las maneras contemporáneas de hacer controles electorales y visiones cruzadas, ¿qué tan probable es o qué tan factible es que alguien haga un fraude electoral en estos días? Lo que pasa es que existe una sensación de desconfianza por parte de la ciudadanía que se ve mezclado con la frustración, en el entendido de que miles de peruanos no pudieron ir a votar el día de las elecciones, tanto así que al día siguiente se tuvieron que habilitar las mesas de votación para que pudieran ejercer su derecho al voto. Hubieron muchos obstáculos, la burocracia, mesas que se instalaron no a la hora prevista. La misma cédula de votación fue una cédula excesivamente cargada de candidatos. Hemos tenido más de 35 candidatos y además no solamente se elegía al presidente y los vicepresidentes, también se tenía que elegir a los senadores, a los diputados, a los representantes al Parlamento andino, incluso dentro de los senadores elegidos en distrito electoral único a nivel nacional y senadores elegidos en distrito electoral múltiple, ¿cierto? Entonces, eran prácticamente 5 elecciones en una sola cédula, tomando en cuenta que eran más de 35 candidatos. Han sido una suma de factores las que finalmente han dado lugar a que la población se sienta frustrada, que no confíe en sus instituciones. Los observadores electorales han sido cautos, no hablan de fraude. Algunos candidatos también son cautos en no afirmar ello. Evidentemente, candidatos que se verían perjudicados con ello, si, digamos, han adoptado esa postura, entre ellos Rafael López Aliaga, porque debemos tener en cuenta que las elecciones en el Perú empezaron a las 7 de la mañana y concluían inicialmente a las 5 de la tarde, luego se amplió hasta las 6 de la tarde, y a las 6 ya las encuestadoras y los medios de comunicación podían emitir el boca de urna, que consiste en preguntarle a los electores luego que salen por quién votaron, ¿no? Un poco tomándole el pulso a los electores para de ahí cuantificar un promedio. Y algunas encuestadoras en ese boca de urna daban en el primer lugar a Keiko Fujimori, una encuestadora puso a López Aliaga en segundo lugar,
y otras encuestadoras pusieron en segundo lugar a Roberto Sánchez, ¿no? Okay. Entonces ahí se generó un poco la desconfianza, cómo es posible que unos digan una cosa, otros digan otra cosa, y luego una encuestadora, Datum, en lo que se llama el conteo rápido, puso en el primer lugar a Keiko Fujimori y en un segundo lugar a López Aliaga, ¿no? Luego, la OMPE habilitó su página web donde constantemente van habilitando la base de datos de las actas contabilizadas y hasta el día martes López Aliaga estaba en un segundo lugar. La madrugada del miércoles, en la mañana amanecimos con Roberto Sánchez en un segundo lugar que desplazó a López Aliaga. Entonces ahí un poco se ha generado la desconfianza, la desazón, a eso le llaman fraude a algunos candidatos. Tendrían que ser, reitero, los peritajes y las auditorías las que tendrían que determinar ello. Por lo pronto, las autoridades ya han tomado acciones, ¿no? Hay un detenido porque la falla se habría producido en que no se entregaron los materiales electorales en las mesas de votación de manera oportuna. Ok, Raúl, pero volvamos al asunto de la confianza. Usted, básicamente, la clave de esto es que existe una desconfianza en el público. ¿Hasta qué punto esta desconfianza tiene su origen en la falta de dominio del público en general y de muchos líderes de opinión sobre cómo realmente funcionan las encuestas, cuáles son los márgenes de error y cómo son estos procesos de conteo que cuentan los votos en función de cómo van llegando y no desde la perspectiva de una muestra balanceada estadísticamente? Sí, lo que pasa es que también el aspecto geográfico juega un factor fundamental. Las actas que, digamos, primero llegan al centro de conteo, ¿no? A las oficinas centrales de la OMPE, del organismo electoral encargado de llevar logísticamente las elecciones. Las actas que primero llegan son las de las ciudades costeras del Perú, donde el candidato López Aliaga y el fujimorismo, que son los dos candidatos de derecha, tienen una mayor intención de voto. López Aliaga tiene una gran aceptación en la capital Lima, y fue en Lima donde precisamente no se instalaron muchas mesas de votación. En Lima, la capital, es donde el candidato de derecha López Aliaga tiene una mayor intención de voto. Entonces ahí ya empezamos con una primera protesta por parte de este candidato, ¿no? O sea, ya se genera la suspicacia, la duda, cómo es que coincidentemente en la capital Lima, donde este candidato tiene la mayor intención de voto, ocurren estas cosas, ¿no? Que no se instalaron mesas, algunas mesas se instalaron tarde, y eso va poniéndole obstáculos al elector, pues que ya no se siente incentivado en ir a votar, hace cola y se retira y ya no ejerce su derecho al voto, ¿no? Y luego otras mesas de votación, las actas, ¿no? Las actas de otras mesas de votación de las provincias del interior del país, de la zona de la sierra, ¿no? Provincias y regiones del interior del país, ahí es donde tiene una mayor intención de voto, donde tienen una mayor intención de voto los candidatos de izquierda, ¿no? Los candidatos de izquierda, más concretamente el candidato Roberto Sánchez. Entonces, esas actas demoran en llegar al centro de conteo de votos de la OMPE. Entonces, esa lentitud en que van llegando ha ido dando lugar a que en un primer momento Keiko, bueno, aparezca en un primer lugar, se mantiene en el primer lugar, en un segundo lugar López Aliaga, y luego las actas que van llegando del interior del país han ido revirtiendo ese escenario entre Keiko y López Aliaga en la primera vuelta, al punto que ya, bueno, Roberto Sánchez lo ha superado a López Aliaga. Entonces, ese escenario geográfico también influye, ¿no? Entonces, la opinión pública se pregunta, ¿cómo es posible, ¿no?, que Roberto Sánchez haya podido superar a López Aliaga? Es fundamentalmente también por ese factor geográfico, ¿no? De que primero llegan las actas de las ciudades en donde tiene mayor intención de voto el fujimorismo y López Aliaga, y luego van llegando las otras actas del interior del país, donde tiene Roberto Sánchez mayor intención de voto. Del proceso, y hablar un poco de la coyuntura. Eventualmente tendrían dos escenarios, derecha versus derecha, izquierda versus derecha. Eso en la discusión política por el voto, pero ¿cómo se encuentra hoy el electorado? ¿Cuáles son sus preocupaciones, las tendencias que se han presentado a lo largo de estos 4 años de múltiples o de diferentes presidencias y cortas presidencias?
Y en efecto, en un margen de 10 años, desde el año 2016, en el Perú hemos tenido 8 presidentes, 8 presidentes, dos elegidos por voto popular, ¿no? Y los otros, digamos, surgieron de escenarios de vacancias presidenciales, y eso a la ciudadanía peruana le genera una sensación de incertidumbre, una sensación de desconfianza hacia la clase política, porque todo eso genera inestabilidad, incertidumbre, el no saber qué va a ocurrir, pero sin embargo, a pesar de este escenario, eh, aparentemente no hemos aprendido durante los últimos 5 años lo que ha ocurrido, porque se presentaría un escenario similar al del año 2021, en el que precisamente ingresaron a una segunda vuelta electoral la candidata Keiko Fujimori, que representa de una u otra manera una derecha de corte populista, y en un segundo lugar un candidato de izquierda radical, que incluso colinda con el comunismo y el no respeto a las instituciones democráticas del Estado de Derecho, a pesar que usa los mecanismos de la democracia para candidatear y Analista. eventualmente conseguir el voto, petardear desde dentro a las instituciones democráticas. Todo eso genera una sensación de rechazo por parte de la ciudadanía. Analista, y en este sentido quería consultarle, Keiko Fujimori, cuarto lanzamiento para las presidenciales. He podido conversar con similares suyos sobre la aceptación de esta figura, y muchos de ellos pues han coincidido que parte de esta inestabilidad durante estos 10 años pues ha sido por parte de Keiko Fujimori, de su partido y de su influencia en el Congreso. ¿Qué tanto de cierto es esto? 1, 2, y que también pues cuál es la posibilidad de que ella pueda vencer en el balotaje, por ejemplo, a su contrincante, que por el momento, hasta que no se dé, pues no se oficialicen los resultados, pues vendría a ser el candidato o quien pues siga el legado de Castillo? En efecto, Keiko Fujimori es su cuarta candidatura consecutiva desde el año 2011. En el año 2016, el fujimorismo logró una amplia mayoría en el Congreso de la República, que en ese momento era un Congreso unicameral. Era un Congreso unicameral compuesto por 130 congresistas. Ella logró una amplia mayoría en el Poder Legislativo. Salió elegido su contrincante, Pedro Pablo Kuczynski, que no tuvo mucha representación en el Parlamento, lo que no le permitió manejar los arreglos políticos en el Parlamento que le dieran estabilidad a su gobierno. Entonces, al fujimorismo, y más concretamente a Keiko Fujimori, le reclaman, ¿no?, que ella tuvo la oportunidad de hacer las cosas bien porque logró una amplia mayoría en el Poder Legislativo, pero sin embargo sus adversarios políticos le reclaman que ella a lo único que se dedicó fue a generar inestabilidad en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, al punto que incluso frente a un escenario en el cual Kuczynski iba a ser vacado en el año 2018, él tuvo que renunciar, asumió su vicepresidente, y a partir de entonces la crisis política se agudiza en el Perú, el enfrentamiento entre los poderes del Estado, poder ejecutivo y poder legislativo, ¿cierto? El Congreso que no daba la cuestión de confianza al gobierno, y el presidente Vizcarra, que finalmente el 30 de septiembre del 2019 terminó disolviendo al Congreso, también bajo una figura no prevista en la Constitución, la denegatoria fáctica de cuestión de confianza. Eso no está previsto en la Constitución. El Tribunal Constitucional manifestó que ese cierre fue hecho al margen de la Constitución. Entonces, ya en una tercera elección de Keiko en el 2021, logra representación en el Congreso, sale Pedro Castillo, y bueno, un escenario altamente polarizado, no solo desde el plano ideológico, porque es evidente que Keiko representa a una derecha, pero de corte populista, y en la otra orilla Pedro Castillo, un candidato del comunismo radical. Y en ese sentido, la inestabilidad se ha generado precisamente por el ejercicio irresponsable de los mecanismos de control del poder que ejercen tanto el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. En realidad la inestabilidad proviene de todos los sectores, porque
durante los últimos 5 años, quienes se han dedicado a generar inestabilidad han sido los sectores radicales de izquierda. El gobierno del 2021 se la pasó gran parte de su tiempo azuzando a la sociedad civil, a marchas, a tomar carreteras, ¿no? Es el gobierno que concluyó el 7 de diciembre del 2022, fecha en la cual Castillo es vacado y luego procesado por el intento de golpe de Estado. Ese corto periodo que tuvo Castillo se la pasó azuzando a la sociedad civil, dividiendo a los peruanos innecesariamente, ¿no? Bajo el discurso de ricos y pobres, ¿no? Entonces, creo que no se le puede atribuir al 100% la crisis al fujimorismo, han sido todos los actores y más concretamente en los últimos 5 años la izquierda radical. Muchas gracias, una gran mañana para usted. RTP